La semana pasada se dio por cumplido el proceso de instalación de la Convención Constitucional. Álvaro Pachi nos contaba cómo se eligieron las vicepresidencias con representantes de todos los sectores y cuáles son las comisiones que se formaron. Hecho ya ese trabajo, Álvaro nos acompaña nuevamente esta noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, ya que se hizo ese trabajo, ¿qué es lo que viene ahora? Porque se supone que si están trabajando estas comisiones, quizá los plenarios, las sesiones plenarias a lo mejor se ven un poco más reducidas. Absolutamente. Es parecido a lo que pasa en el Congreso, al menos en este aspecto. Ayer lo contábamos, tú lo decías, ya se formaron las comisiones, así que menos horas de debate y votaciones en el Pleno, más horas de trabajo en las comisiones. Preparamos una gráfica para que esto quede muchísimo más claro. En la semana, por ejemplo, entre el 19 y el 23 de julio pasado, vemos ahí una gran cantidad de horas dedicadas al Pleno. Por lo menos todas las mañanas del martes, del miércoles, del jueves, la tarde del miércoles, y comisiones entraban a trabajar básicamente en la tarde, una menor cantidad de horas también. ¿Qué va a pasar durante los próximos días, durante las próximas semanas? También tenemos preparado eso para que sea mucho más elocuente. Lo verde, las comisiones, el trabajo en comisión, prácticamente se toma el trabajo de la convención durante todos los días, del 2 al 6 de agosto, es decir, durante esta semana. Solamente hay pleno la mañana de este martes, donde quedan algunas piezas que ajustar, pero el trabajo profundo, el trabajo en detalle, tal como ocurre en el Congreso, va a ser en las comisiones. Hasta ese momento, la semana pasada había reglamento, ética y presupuesto. Las votaciones en el Pleno esa semana fueron sobre la creación de nuevas comisiones y la definición de las vicepresidencias de la Convención. La agenda para esta semana, el tiempo destinado al Pleno, solo en la mañana del martes, como veíamos. El resto es trabajo en las 8 comisiones. ¿Por qué? Porque la Convención debe elaborar su reglamento y otras reglas para funcionar, algo que están trabajando desde las comisiones. Así, esas propuestas deberían estar a fines de agosto, lo estamos viendo ahí. Están preparando esas comisiones para en septiembre votar a través del Pleno estas propuestas de comisiones. Y ahí finalmente, Ramón, entrar al fondo para lo que fueron elegidos, el fondo de los temas de la nueva Constitución. Bueno, se ha dicho, por supuesto, que antes de escribir, como decía el vicepresidente Baza, antes de escribir el primer artículo, exacto, hay que ver cómo se escribe ese primer artículo. Exacto, que es el trabajo previo que ha sido largo, como hemos visto. Bueno, en todo caso, en las comisiones no todo es trabajo sobre reglamento y normas. Hay una polémica en la Comisión de Derechos Humanos también que se ha precipitado en estas últimas horas, ¿no? Claro, hay presión desde el Partido Comunista, desde la Lista del Pueblo, desde el PS, el Frente Amplio, para que un constituyente, el independiente UDI, el ex jefe de la Armada, Jorge Arancibia, exalmirante, deje esa comisión. Esto también, claro, en línea con críticas que hay desde agrupaciones de derechos humanos, por varias razones. Él fue jefe de la Armada, fue edecán de Augusto Pinochet durante la dictadura, ha tenido declaraciones sobre este tema y las agrupaciones de derechos humanos consideran que su sola presencia básicamente no corresponde ahí. Este tema va a ser mañana debatido en el Pleno, podría ser debatido en el Pleno que veíamos, se va a registrar mañana en la Convención. En todo caso, ya ha habido críticas cruzadas, el almirante en retiro se defendió el viernes, pero las críticas continuaron durante esta jornada. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. Y tengo el derecho a estar en la comisión porque tuve los patrocinios correspondientes. Yo nunca he sido un negacionista, es más, absolutamente de acuerdo en que se habían violado los derechos humanos en ese periodo, antes también, y actualmente hoy día se violan los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos debe estar evidentemente libre, ¿no es cierto?, de personas que han reivindicado la violación permanente de los derechos humanos y la han justificado. Y la verdad que nunca hemos escuchado una palabra de cuestionamiento, ni menos arrepentimiento, ni nada, entonces evidentemente que va a ser una traba. Bueno, también en estos últimos días se ha comentado mucho respecto de opiniones vertidas por constituyentes, unas más controvertidas que otras, Álvaro. Sí. Sin embargo, cuando esas opiniones las hacen la mesa, la presidenta o el vicepresidente, tal vez genera más reacciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay declaraciones el día de ayer, el día domingo, una entrevista en el diario El Mercurio. Elisa Loncón se refirió a varios temas. Desde el gobierno, como constituyentes de Chile Vamos, han criticado los dichos de la presidenta Loncón, quien este domingo en El Mercurio, vamos a revisar parte de esas declaraciones, a propósito de la violencia en la Araucanía, se le preguntan, ¿se haría un llamado a deponer las armas? Ella siempre se ha declarado admiradora de Nelson Mandela. Y esta fue su respuesta. Yo no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas, la CAM puntualmente. Creo que el Ministerio Público tiene que investigar y el gobierno tiene que dar señales
de participación. Bueno, esas declaraciones fueron cuestionadas desde el gobierno, como decíamos, y también desde Chile Vamos, pidiéndole una declaración más fuerte, una declaración más contundente en algo que, dicen desde el gobierno, no es necesario ser bandera. Revisemos parte de lo que dijeron tanto desde el gobierno como algunos que defienden a Elisa Loncón. Solicitamos ingresar un documento en donde se exponen una serie de declaraciones de la mesa directiva de nuestra convención. Y cuando vemos que se insiste en no condenar la violencia, es que creemos que eso va en el camino contrario. Tiene que ver con que hay violación a los derechos humanos de las comunidades mapuche, del pueblo originario. Y efectivamente, Elisa Loncón no tiene el estatus de Nelson Mandela, ni siquiera es comparable. Chile no es Sudáfrica, no estamos post-apartheid. Y ahí yo le pongo todas mis fichas a la presidenta de la convención. Bueno, esto escaló al punto que, como veíamos a Arturo Zúñiga, el ex subsecretario, que ahora es constituyente, presentaron entonces un escrito ante la Comisión de Ética para la presidenta Loncón y para el vicepresidente Jaime Baza por otras declaraciones que tienen que ver con el funcionamiento de la convención y los plazos que se han impuesto y también respecto, por ejemplo, al plebiscito de salida. Declaraciones que a juicio de esos convencionales son a título personal y no representa lo institucional que debería ser el vicepresidente de este organismo. Muy bien, muchas gracias Álvaro, buenas noches. Muy bien, nos vemos.